Listo. Bien, pues vamos a empezar. Entonces, les decía, semana 10, empezamos con el tercer parcial. Bien, si nosotros recordamos, si hacemos un poquito de memoria, y la última ocasión que nos escuchamos, que nos vimos, estuvimos viendo esto que se llama ciclo de vida de un sistema, ¿sí? Y dentro de ese ciclo de vida del sistema habíamos visto ya dos etapas. Habíamos visto la etapa de investigación preliminar y habíamos visto la determinación de requerimientos, ¿sale? Esas dos etapas en las que nosotros juntamos todas las necesidades de la empresa o de la persona que necesita ese sistema de base de datos. Dentro de la tercera fase, que es la que íbamos a estar viendo, que es la que vamos a estar viendo durante un buen tiempo, encontramos otro ciclo de vida. Ese ciclo de vida se le llama ciclo de vida de un sistema de base de datos, ¿sí? Nosotros estamos dentro de un ciclo de vida de un sistema, ¿vale? De un sistema en general. Pero ya en la fase de diseño del sistema encontramos otro ciclo de vida, que es el ciclo de vida de un sistema de base de datos. Y habíamos visto que las bases de datos se componen de tres etapas, ¿vale? Esas tres etapas son la etapa de diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico de la base de datos. Dentro del diseño conceptual, nosotros encontramos o debemos encontrar todos los conceptos o todos los elementos que vamos a integrar en nuestra base de datos, ¿vale? Todos los elementos que vamos a integrar en nuestra base de datos son determinados en el diseño conceptual. Después viene el diseño lógico, ¿sí? Que es, vamos a determinar cómo se relacionan esos conceptos o esos elementos que encontramos en la fase anterior. Y por último, nos vamos a sentar ya a programar todo esto que encontramos en las dos fases anteriores. Nos vamos a sentar a programarlas en un sistema de gestor de base de datos. Bien, la selección del sistema gestor de base de datos se hace los sistemas gestores de base de datos o gestores de datos hacen posible administrar todo acceso a la base de datos, ya que tienen el objetivo de servir de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones. Recuerden que el sistema gestor de base de datos es el programa que me va a ayudar a mí a poder accesar a la información de de ese sistema, ¿vale? Bien, existen los siguientes modelos de bases de datos. Esto ya lo hicieron ustedes, ya realizaron ustedes una investigación que tiene que ver con esto. Espero lo hayan hecho. Si no lo hicieron, bueno, pues van a tener que investigarlo después. Los siguientes modelos de base de datos son relacional, jerárquico, de red, orientado a objetos y orientado a documentos. Dentro de todos estos, el más utilizado o el que vamos a nosotros a utilizar es el relacional. Ese modelo de base de datos, el relacional, es el que vamos a estar utilizando para el desarrollo de todas las bases de datos que empecemos a ver en este tercer parcial. Bien, es muy importante dejar en claro que el desarrollo de un sistema de base de datos deberá ser una especie de borrador que se tendrá que realizar antes de iniciar la etapa de programar físicamente en el sistema gestor de base de datos. Por lo tanto, cada etapa deberá desarrollarse, en nuestro caso, en la libreta de apuntes, resaltando la etapa que se está trabajando. Para ello se tendrá que seguir el siguiente formato. Bien, todas las bases de datos que se queden como actividad, todas las bases de datos que se queden como una tarea, les van a entregar en este formatito que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, el formatito que vamos a ver, o el que tiene pantalla, ¿sí? Tienen que empezar por numerarlo, ¿sí? Número uno o etapa número uno, ¿sí? En esta definimos el nombre o tema de la base de datos. Bien, para ver el desarrollo de esta actividad, nosotros vamos a desarrollar, válgame la redundancia, una base de datos para una escuela, un sistema de base de datos para una escuela, ¿vale? Ese va a ser el nombre de nuestra base de datos.
puesto que vamos a trabajar en desarrollar ese sistema. Bien, etapa número 2. Tenemos que definir nuestros conceptos, es decir, todas nuestras entidades o tablas. Eh, Nosotros desde la etapa número 1 vamos a ir desde lo general a lo particular, ¿sí? Ustedes lo van a ir viendo. ¿Qué es lo general? Una escuela, ¿sí? Vamos a verlo como un todo. Eso es lo general, verlo como un todo, una escuela en general. ¿Qué hay dentro de una escuela? ¿Qué necesitamos saber de esa escuela? En particular, ¿qué necesitamos saber de esa escuela? Bueno, pues necesitamos conocer información acerca de algunos conceptos o de algunas entidades, como se les llama aquí en las bases de datos. En este caso nada más puse tres entidades o tres tablas o tres elementos de los cuales necesitamos o deseamos saber alguna información de esa escuela. Tenemos maestros, materias y alumnos. Únicamente tenemos esos tres conceptos. Recuerden que todo esto, todas estas, todos estos elementos los encontramos en las tres primeras fases, en las dos primeras fases, perdón, que nosotros ya realizamos, o se supone que ya realizamos, ¿sale? En la fase del diseño conceptual y en la fase, en la siguiente fase, la fase del diseño de la base de datos, ¿vale? Bien. Etapa número 3, definir los atributos de cada concepto. Bien. Entonces, fíjense bien, seguimos de lo general a lo particular. Dentro de una escuela tenemos maestros, materias y alumnos. De esas tres entidades, cada una de esas entidades tiene atributos, es decir, tiene características que los identifica como maestros, como materias o como alumnos. Bien, vamos a ver la primera entidad. La primera entidad es maestro, ¿sí? ¿Qué atributos tiene maestro? Bueno, los atributos de maestro o las características, ¿sí? Los elementos que caracterizan a esa entidad como maestro son número de cédula, nombre, podrá tener un apellido paterno, un apellido materno, carrera, qué carrera cursó, teléfono, materia, grupos. Ahí me faltaron muchísimos más atributos que podríamos incluir en la entidad maestro, como por ejemplo dirección, especialidad, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas más características que me identifican a esa entidad como un maestro. Bien, la siguiente entidad tenemos a alumno. ¿Cuáles son las características que me identifican a esa entidad como un alumno? Pues tenemos a matrícula, nombre, edad, sexo, dirección, correo electrónico, grado, grupo, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo. Ahí también me faltaron muchísimas otras características que me identifican a mi entidad como un alumno de mi escuela, de mi base de datos escuela. Bien, tenemos la tercera entidad que es materia, ¿sí? Y materia también tiene sus características o también tiene sus elementos que lo caracterizan como una entidad de mi base de datos escuela. Materia tiene identificación de la materia o número de identificación de materia, qué maestros dan esa materia, la complejidad, el nombre de la materia, el grado, el tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todos esos atributos son las cosas específicamente o específicas que nosotros deseamos saber de esas entidades. Es información específica que nosotros deseamos saber. Bien, paso número 4. Debemos definir nuestro modelo entidad-relación. Dentro de nuestro modelo relacional encontramos un diagramita, ¿sí? Debemos realizar un diagrama que se llama modelo entidad-relación. Este seguramente en algún momento ya lo han visto con algún maestro, ¿sí? Este ya lo han revisado. Si no se acuerdan o no lo han hecho, bueno, pues lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es el modelo entidad-relación? Como ya hemos comentado, este modelo es solo y exclusivamente un método
del que disponemos para diseñar estos esquemas que posteriormente debemos de implementar en un gestor de base de datos. Este modelo se representa a través de diagramas y está formado por varios elementos. Este modelo habitualmente, además de disponer de un diagrama que ayuda a entender los datos y cómo se relacionan entre sí, debe ser completado con un pequeño resumen con la lista de los atributos y las relaciones de cada elemento. Fíjense muy bien. Los elementos que componen a ese diagrama que nosotros tenemos que realizar, una vez que ya tenemos toda la información que nos va a servir para desarrollar nuestra base de datos, tenemos que formar este pequeño diagrama. Pequeño dependiendo del número de entidades que tengamos, ¿eh? Bien, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo, con un ejemplo diferente, ¿sí? Al de la escuela que estamos desarrollando, vamos a ver los elementos que componen a ese diagrama entidad-relación. Bien, el primer elemento que compone a un modelo entidad-relación, pues es, como su nombre lo indica, una entidad, ¿sale? Las entidades representan cosas u objetos, ya sean reales o abstractos, que se diferencian claramente entre sí. Para poder seguir un ejemplo durante el artículo, añadiré ejemplos sobre un taller mecánico, donde se podrían crear las siguientes entidades. Bien, dentro de ese taller mecánico, supuesto taller mecánico que tenemos, vamos a tener tres entidades, ¿sale? Coches, empleados y cargo de empleado, ¿sí? Esas son las tres entidades o las tres tablas que a nosotros nos pidieron que incluyéramos en un sistema de base de datos, ¿vale? Esas entidades, ¿sí? Se representan en un diagrama con rectángulos como los siguientes. Ahí los tienen, coches, empleados y cargo de empleado. Y los encerramos en rectángulos. Bien, coche es un objeto físico, ¿sí? Es un objeto tangible, ¿sí? Bueno, pues contiene la información de cada taller o de cada coche, es decir, coche, la entidad coche va a incluir la información de cada automóvil que ingresa a ese taller. Empleado es otro objeto físico, ¿sí? Es un objeto tangible. ¿Y qué va a incluir? Pues va a incluir la información de todos los trabajadores que laboran dentro de ese taller mecánico. Tenemos una tercera entidad, pero esta tercera entidad no es tangible. Esta tercera entidad no es algo físico, es un elemento abstracto, una cosa abstracta. ¿Qué va a incluir esa entidad o esa tabla? Esa tabla va a incluir información de la función del empleado, es decir, cuáles son los cargos que existen dentro del taller mecánico. Bien, una vez que ya definimos nuestras entidades, vamos a definir nuestros atributos. Bien, todo esto sale en automático, por supuesto que ya llevamos tres etapas anteriores, ¿eh? Esta es la cuarta etapa, pues acuérdense que es el desarrollo de este diagrama, ¿eh? Bien, los atributos, bueno, pues simplemente ya los tenemos en la etapa número 3, ¿sí? Nada más los tenemos que jalar a este diagrama. ¿Cómo los vamos a jalar? Bien, los atributos definen o identifican las características de la entidad, como ya les había dicho. Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos. Pueden ser numéricos, de texto, de fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos atributos pueden tener distintos tipos de datos. A eso a lo que se refiere. ¿Cuáles son esos distintos tipos de datos? Numéricos, de texto, de fecha, lógicos, etcétera, etcétera. Eso los vamos a ir viendo más adelante. Bien, siguiendo el ejemplo de antes, podemos analizar los atributos de nuestra entidad coches, ¿sí? Cuáles son los atributos de la entidad coches que necesitamos conocer para ese taller mecánico? Bien, unos posibles atributos serían los siguientes: número de chasis, número de matrícula, identificación del propietario, marca, modelo y muchos otros que complementen la información de cada coche que vaya ingresando a ese taller mecánico. Evidentemente necesitamos registrar toda esa información de cada automóvil que vaya ingresando a ese taller mecánico. Bien,
Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad y no es necesario representarlos todos, sino los más significativos como a continuación. Bien, ahí en ese diagramita, en ese dibujo que tienen ahí en ese cuadro blanco, tienen la entidad y de la entidad tienen pues unas como paletitas, ¿sí? Unos círculos. Cada círculo representa un atributo de esa entidad, ¿sale? Para nuestro caso, nosotros no vamos a poner ningún nombre. Si esa entidad tuviera 7 atributos, bueno, pues ponemos 7 círculos con su respectiva línea, 7 circulitos, pero no van a colocar los nombres para que no se les haga tanta información en ese diagrama, ¿vale? Bien, después tenemos la relación, los tipos de relación. ¿Qué es una relación? Bueno, es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades. Es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos, perdón, de forma indispensable. Por ejemplo, los empleados del taller de la entidad de empleados tienen un cargo según la entidad cargo de empleado. Es decir, un atributo de la entidad de empleados especificará qué cargo tienen en el taller y tiene que ser idéntico al que ya existe en la entidad cargo de empleado. Bien, es un poquito enredado, es un poquito difícil de entender, pero cuando empecemos a trabajar con esto van a ver que no es tanto. Las relaciones se muestran en los diagramas como rombos que se unen a las entidades mediante líneas. Bien, aquí tenemos dos entidades que están relacionadas, ¿sí? Que tienen una relación. ¿Cómo se llama esa relación? Pues la relación se llama tienen. Por lo regular, las relaciones, los nombres que van en esas relaciones, en esos rombos, tienen que ser verbos, verbos conjugados, ¿vale? En algún tiempo, ¿sí? Verbos conjugados en algún tiempo para que tengan una lectura lógica. ¿Cuál sería la lectura de esta relación? Los empleados tienen cargo de empleado, ¿sí? Es decir, los empleados tienen un cargo de empleado. Eso es muy lógico. Por lo tanto, la lectura suena muy lógica, ¿vale? Nosotros vamos a estar leyendo, nosotros vamos a estar teniendo lecturas de nuestro diagrama de entidad-relación para ver si está correcta esa relación. ¿Sí? Como lo hicimos ahorita. Los empleados tienen cargo de empleado. ¿Suena lógica la relación? Sí, sí suena lógica. Por lo tanto, la lectura es correcta. Bien. Y ahí estamos relacionando ya dos entidades mediante una relación que se llama tienen. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Muy apegado a lo que nosotros vamos a estar desarrollando en cuanto a nuestra base de datos de una escuela, ¿sí? A ver si es cierto que me están poniendo atención. A ver, levántenme la mano o levanten la mano quien me quiera decir cuántas entidades encontramos en este diagrama entidad-relación. ¿Quién me dice? A ver, César. 4, ¿no? 4. Muy bien. ¿Alguien más que me diga cuántas relaciones encontramos en este diagrama entidad-relación? ¿Cuántas relaciones tiene este diagrama? 3, Ok, 4. gracias, Axel. Tres relaciones, muy bien. Bien, como ustedes están viendo ahí en este diagramita, eh, tenemos 4 entidades y 3 relaciones. ¿Cómo vamos a empezar a hacer la lectura? Bueno, a lo mismo, ¿cómo vamos a hacer la lectura de este diagrama? Bien, pues como hacemos la lectura de cualquier libro, de cualquier escrito, de cualquier texto. Nosotros empezamos a leer de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Bien, la primera entidad que nosotros tenemos o encontramos es la entidad profesor, ¿sí? En ese nivel encontramos tres entidades, pues vamos a empezar de arriba para abajo. Bien, encontramos la entidad profesor y la entidad curso. Y vemos que la entidad profesor y la entidad curso están relacionadas mediante la relación llamada imparte. Entonces vamos a realizar la lectura. Un profesor, bueno, un profesor imparte curso. ¿Estará correcta
Esa lectura lógica, sonará lógica la lectura. Profesor imparte cursos. ¿Estará correcto? ¿Sí se entiende? Sí, Sí, ¿verdad? Por lo tanto, la relación es correcta. Profesor imparte cursos, sí, sí, estamos en lo correcto. Bien. Ahora, curso está relacionada con alumno. Curso toma alumno. ¿Estará correcta esa lectura? Curso toma alumno. ¿Suena no. lógica la relación? Ahí no suena lógica la relación, ¿verdad? Curso toma alumno. ¿Los cursos toman a los alumnos? No, ¿verdad? ¿Qué nos haría falta en ese modelo o en esa relación para que la lectura sonara lógica? A ver, ¿quién me dice? ¿Los cursos toman a los alumnos? ¿Es correcto eso? ¿Cómo tendría que ser la lectura? Alumno toma curso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para que la lectura no fuera de arriba para abajo, sino de abajo para arriba? ¿Qué nos haría falta ahí? Ponerle una flechita, ¿no? Con una flechita estamos indicando el flujo de información o el flujo de la lectura que debemos realizar. Entonces, bastaría ponerle una flechita a la línea que va de alumno a toma para que se leyera alumno toma curso y entonces la lectura de ese modelo entidad relación pues estaría lógica, ¿sale? Entonces la lectura no sería de curso hacia abajo, sino de alumno hacia arriba. Alumno toma curso y bastaría con ponerle una flechita como la que tiene curso, tiene departamento. Si se dan cuenta, ahí tienen una flechita. Esa flechita me indica que la lectura va hacia la derecha y me dice que el curso tiene un departamento. Por lo tanto, la lectura de esa última relación, pues es correcta, ¿no? Curso tiene departamento. ¿Suena lógica la relación? Sí, sí, suena lógica. ¿Por qué? Porque cada curso tiene un departamento designado. Bien. Aquí tenemos ya nuestro modelo entidad-relación apegado al ejemplo que estábamos viendo del taller mecánico. Tenemos las tres entidades. Tenemos coches, empleados y cargo de empleado. Bien, lo primero que ven ahí, la primera relación que encontramos es coches con empleados. Los coches los arreglan los empleados. ¿Estará correcta esa lectura? Los coches los arreglan los empleados. Sí, ¿verdad? Suena lógica esa relación. Por lo tanto, esa relación está bien. Y si se fijan ahí, ya tiene flechitas, ¿sí? Que nos indican hacia dónde va el flujo de la lectura. Bien, los coches los arreglan los empleados. Pero también tenemos una relación que puede existir entre coches y empleados yendo al revés. Es decir, los empleados arreglan los coches. Es un poco más lógica esa relación. Podemos utilizar cualquiera de las dos o las dos. Si si a nosotros se nos hace más completo y tomar en cuenta ambas relaciones, podemos hacerlo. Muchas ocasiones no es lo más conveniente y más adelante lo vamos a ver por qué, pero podemos tomar la relación que se nos haga más lógica, ¿sí? A mí se me hace más lógica, empleados arreglan los coches y quitamos la primera relación que habíamos tenido para no tener repetición de información, ¿sale? Ese es el objetivo. Bien, después tenemos empleados, ¿sí? La relación empleados con cargo de empleado. Bien, ¿qué error encuentran en esa relación, chavos? A ver, ¿quién me dice? Empleados con cargo de empleado. Ahí le cambié el nombre a esa relación. ¿Es lógica la lectura que tenemos ahí? Empleados es en el taller, cargo de empleado.
¿Es lógica la lectura? No. No, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que poner? ¿Qué palabra o qué verbo tendríamos que poner en ese rombo para relacionar empleados con cargo de empleado? Pues como lo vimos anteriormente, teníamos la relación tienen, ¿sale? Entonces, empleados tienen un cargo de empleado, ¿sale? Recuerden que las relaciones son verbos conjugados en algún tiempo para que la lectura sea correcta. Por lo tanto, si utilizamos en lugar de es en el taller el verbo tienen, ¿sí? Entonces sonará la lectura mucho más lógica. Empleados tienen cargo de empleado. Bien. Ahora, si se fijan ustedes ahí, tenemos cuadritos azules, unos cuadritos azules que dicen 1 a 1, 1 a n o n a n. Bien, eso que tenemos ahí se le llama cardinalidad. La cardinalidad no es otra cosa más que el tipo de relación que va a existir entre esas entidades. Vamos a ver primero. Un empleado puede componer un coche o varios coches. A ver, les pregunto a ustedes. Un empleado, ¿sí? Que trabaja en ese taller mecánico, ¿puede componer un coche o varios coches? ¿Cómo ven? ¿Nada más compone un coche o puede componer varios coches? Uno. Pues todo depende de Componer la. varios. Exactamente, todo va a depender de la administración que se tenga en el taller, ¿verdad? A lo mejor el dueño les dice, no, un taller, un empleado se debe de dedicar a un solo coche. Bueno, pues si eso lo está determinando el dueño del taller, la relación será entonces 1 a 1. Es decir, un empleado solamente puede componer un coche. ¿Por qué? Porque eso lo determinó el dueño. ¿Sí? Únicamente un empleado se debe de abocar a componer un coche. ¿Sí? Eso lo determinó el dueño del taller. Por lo tanto, la relación que debe existir entre empleado y coches es 1 a 1. Pero si el dueño del taller me dice, no, un empleado puede echarle montón a todos los coches para tenerlos más rápido, pues entonces nosotros determinamos que la relación entre los empleados y los coches es 1 a muchos. Por eso tenemos ahí en el cuadrito azul 1, dos puntitos N. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación es 1 a muchos. Un empleado arregla varios coches, ¿sale? Y del otro lado igual, un coche es arreglado por varios empleados, ¿sí? La lectura es lógica para ambos lados. En cualquier lado que nosotros estemos leyendo, será lógica la lectura. Un coche es arreglado por varios empleados o un empleado arregla varios coches. Abajo tenemos también N a N, que es muchos a muchos. Muchos empleados pueden arreglar muchos coches. Ese es el otro tipo de relación que tenemos. Bien, ahora acá tenemos la relación empleados con cargo de empleado. Un empleado puede tener solamente un cargo, ¿sí? Esa es la posible relación que puede haber entre empleados y cargo de empleado. Un empleado tiene uno y solamente un cargo de empleado. Posiblemente dentro del taller hay empleados que, por ejemplo, el dueño del taller también es empleado del taller. Entonces, ¿cuántos cargos tiene el empleado? Pues tiene dos cargos, ¿sí? A lo mejor hay socios de ese taller, que también son empleados del taller. Por lo tanto, no se cumple esa relación. Por lo tanto, el tipo de relación que debe haber en ese taller es un empleado tiene varios cargos o puede tener varios cargos, ¿sale? Un empleado puede tener varios cargos. Entonces la relación sería 1 a muchos. Un empleado tiene o puede tener varios cargos. ¿Queda claro hasta aquí, chavos, o hay alguna duda? No sé si ya se quedaron dormidos o si me están poniendo atención. Bueno, actividad.
Tienen que determinar la cardinalidad del modelo entidad-relación de la escuela en tu libreta y sube la evidencia a la Classroom. Tienen que copiar este modelito, chavos, este diagramita que tienen en pantalla, ¿sí? Hay algunos de ustedes que podrían, ¿sí? Esto sí se los permito. Pueden sacarle alguna captura de pantalla, los que puedan, sí pueden sacarle captura de pantalla, imprimirla y pegarla, ¿eh? Eso sí lo pueden hacer. En esta actividad sí se los permito. Y tómenle captura de pantalla, la imprimen, la recortan, la pegan en su libreta. Los que no tengan esa posibilidad, pues copienla, la copian en su libreta y hacen la actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues determinar la cardinalidad que existe entre cada una de esas relaciones que tenemos en ese modelo. Por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad o cómo es el tipo de relación que hay entre profesor y curso? Pues podemos definir que un profesor imparte un solo curso, pero es lo que pasa en nuestra prepa. ¿Un profesor imparte solamente un curso? No, ¿verdad? No. Un profesor puede impartir varios cursos, entonces la cardinalidad que puede existir en ese ejemplito, en esa relación, es de uno a muchos. Es decir, un profesor imparte varios cursos, por lo tanto la cardinalidad es uno a muchos. Recuerden muy bien que al tener un modelo entidad-relación como es el que tienen que realizar un resumen, tienen que realizar el resumen de la lectura que están realizando, ¿sí? Ustedes tienen que hacer un resumen a un ladito o abajo o en alguna parte de este documento tienen que hacer un resumen de la lectura que están realizando. Es decir, si ustedes ya realizaron la cardinalidad de profesor y curso, pues a un ladito tienen que colocar la cardinalidad entre profesor y curso es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un profesor puede impartir varios cursos. Así, tal cual, redactado. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí, Sí. profe. Bueno. Ok. Vale. Sí, profesor. Perfecto. Bien. Dentro del Classroom van a encontrar evidentemente los videos que les van a ayudar a complementar su resumen general. Sí, eso ya saben qué tienen que hacer. Ya les digo, el día de hoy, en el transcurso del día, les habilitaré la plataforma y con su actividad de inicio, con lo primero que tienen que hacer, evidentemente, es descargar el PDF de indicaciones generales, que es en donde vienen todas las indicaciones, evidentemente, de lo que tienen que hacer con esas actividades. ¿Vale? Entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver esto. Si ya vamos a empezar a trabajar con Access, ya vamos a sentarnos a programar algunas cuestiones en Access, ¿vale? Para que pues ustedes vayan teniendo una idea de cómo es que creamos esas tablas, creamos esas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale, chavos? Bueno, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna observación? ¿Nada, nada? No, maestro, está claro. Perfecto, chavos. No, Bueno, profe, pues nos ninguna. vemos entonces dentro de 8 días. Cuídense mucho.